Buenos días, chicos, chicas. Si estáis aquí, evidentemente es porque ya estáis más cerca de lograr todo eso que queréis, porque estáis adquiriendo la información más adecuada y relevante a la hora de lograr cualquier meta, cualquier deseo. La primera de todas, como hemos hablado en vídeos anteriores, si no os has visto, ve al canal de YouTube y chécalos, hablamos sobre el deseo. Necesitamos tener un fuerte deseo y estar conectados con él. Ya sabéis, hago un muy rápido resumen. El deseo es esa realidad que quieres de aquí a un tiempo determinado. Es muy importante fijar tiempo, muy importante. También lo explicamos en uno de los vídeos anteriores. Entonces, cuando ya tienes ese deseo, cuando tienes claro, cuando te preguntan y puedes responder rápidamente tu deseo y no tienes que pensarlo, sino que es flash y lo puedes decir hasta de una misma forma, como si fuera un dictado. ¿Por qué? Porque vienes repitiéndolo cada mañana y cada noche, que es uno de los trabajos, una de las estrategias que tenemos que hacer para sugestionar nuestra mente. La vida funciona, todo lo que obtenemos, toda esta contraparte física que podemos ver de ojos para afuera, es un resultado de todo lo interno. Y como sabéis, el 95% de los pensamientos que tenemos son subconscientes y tan solo un 5% más o menos son conscientes, depende de la persona, por supuesto. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que reprogramar ese subconsciente. ¿Cómo le enviamos la información deseada al subconsciente? A través de repetición, que hacen los medios de manipulación y todas estas élites. Educarnos en base a unos pensamientos que a ellos les favorece que tengamos. La información que yo os doy, podemos decir que empodera totalmente al individuo. Entonces, si no sabes aún responder estas cosas, esta pregunta tan básica como ¿cuál es tu deseo, cuál es tu sueño, cuál es tu propósito? Tienes que manipular tu mente hasta que sea totalmente instantáneo. No puede darse lugar a que te pregunten y no sepas lo que deseas. Y es lo que le sucede a la gran mayoría de personas. Incluso si le preguntas un día te responde una cosa y le preguntas al cabo de 10 días y te responden otra. Habla de tus sueños, habla de tus deseos con personas que tengan una mentalidad también creadora, positiva, porque todo ello va a aumentar las probabilidades. Que más gente esté creyendo lo mismo que tú crees, que ese sueño que tienes, que lo vas a lograr, eso multiplica las posibilidades. Como sabéis, influye en primer lugar ese deseo, es el primer paso de todos. Hay que tener el deseo y para ello cada mañana, cada noche, repetirlo con detalle, con precisión y fijar un intervalo de tiempo, ¿vale? Esa la tenemos. Ahora, vamos a lo siguiente. Por supuesto, fe. Necesitamos fe, ahora entramos en ella. Necesitamos confianza y por último, perseverancia. Hoy vamos a hablar de una mezcla de fe y confianza, porque no hay fe sin confianza, que me voy a centrar más en la fe. La fe es la convicción de lo que aún no se puede ver, pero que sabes que va a suceder. Por ejemplo, decir, sé al 100% que voy a tener una familia sana, bonita, que ahí va a haber amor, con una casa increíble, con un trabajo en el que me va a encantar, estar y que disfruto y que voy a tener dinero para poder hacer casi todo lo que quiera. Entonces, tú lo tienes fijado. Ahora tienes que pensar en cómo puedes llegar a hacerlo, ¿no? Y ahí te vendrán las ideas. Las ideas vienen a través de, en ese estado profundo de fe, ¿sí? Empiezan a llegar como destellos. No trates de pensar tanto qué hacer, no le des vueltas a qué hacer. Conéctate con el sueño, con el deseo, y en esos ejercicios en los que te ves como si ya lo tuvieras, es indispensable. Jesús decía, llama las cosas que no son como si fueran. Tienes que darlo por hecho, que ya está, para entrar en ese estado. Es una constante de recordar tu futuro. Tienes que estar continuamente recordando el futuro y olvidarte del pasado. Recordar el pasado solo te bloquea, solo te paraliza. Os recuerdo la parábola, ¿no?, en la que se decía que Dios visitó el pueblo de Sodoma y Gomorra con otros dos ángeles y a una de las personas les dijo que se fueran a la mañana siguiente porque la ciudad iba a arder y él se iba a salvar. Pero que ante todo no mirara para atrás. Cuando se fue él con su familia y notaron la ciudad arder, su mujer volvió la cabeza para atrás y se cristalizó, se hizo una estatua de sal, cosa que le advirtieron, no mires para atrás. Pero miró para atrás,
muchas veces miramos a nuestro pasado y lo único que conseguimos es paralizarnos, porque recordamos todo eso que no nos ha gustado, todas esas cosas que nos han ido mal desde una mente negativa. Entonces, sabemos que funciona todo esto porque estamos creando una realidad negativa, mediocre o no lo suficientemente buena, y no son más que la calidad de los pensamientos dominantes que tenemos. De nada sirve pensar que crees si a lo largo del día, cuando vas a hacer cosas o te proponen ideas, no crees en ellas. Entonces, tienes que creer, tienes que tener esa fe, ¿sí? Una fe hasta el punto que, por ejemplo, en el caso de Napoleon Hill, os cuento una anécdota que a mí me llamó mucho la atención en su día, autor que recomiendo, escritor que recomiendo que leáis encarecidamente, es más astuto que el diablo, cómo piense y hágase rico, o sea, una actitud mental positiva. Esos 3 libros son indispensables y leerlos varias veces hasta que comprendáis e instauréis en vosotros estos conocimientos, esta información como esta que os estoy dando yo. Entonces, ¿qué le pasó a él? Cuando nació su hijo no tenía orejas y obviamente que pensó todo el mundo, nunca va a oír. Pero él que pensó desde el primer momento, mi hijo va a oír, porque él venía aplicando todas las reglas del éxito, estudió a todas las personas que habían tenido éxito y vio que esto era la clave de todo, tener pensamientos positivos o alineados con eso que deseas tener. De nada sirve si no quieres que tú quieres que tu hijo oiga, ¿por qué vas a pensar que tu hijo nunca va a oír? Eso no tiene ningún sentido. Ya, pero es que no es posible. Ese es el principal error, el principal obstáculo que aleja a la gente de sus deseos. Siempre la creencia limitante. ¿Qué sucedió? Evidentemente no lo llevaron a colegios para sordos porque tenían la fe de que oyera y porque estaban seguros que si querían potenciar eso en su hijo, tenían que llevarlo a lugares, a colegios o a sitios donde hablaran. Entonces, él oía muy mal, pero al menos estaba en contacto con esa gente. Mucho tiempo más tarde, fruto de estar en esa visión, además de que el padre le reprogramaba, Napoleon Hill le reprogramaba la mente constantemente, un día vas a oír perfectamente, todo el día repitiendo ese sueño, le explicó los principios, además de cómo operaba esto, para que él, entendiendo la lógica y el funcionamiento de estas leyes, pudiera aplicarlos, pues un día, por así decir, le llamaron para que fuera experimento de unos audífonos. Entonces el niño experimentó con los audífonos y empezó a oír por primera vez. Fue una de las primeras personas que oyó. Pero no solo eso, su padre le había inculcado siempre la ventaja que tiene la persona que tiene un problema. Cuando tienes un problema siempre equivale a una semilla de igual o mayor valor a ese mismo problema. Entonces, el niño pudo comprender que eso lo necesitaba mucha gente y evidentemente a quién van a escuchar más o a quién van a creer más, a alguien que ha pasado por eso mismo o a alguien que solo les quería vender el audífono. Entonces, se hizo millonario vendiendo audífonos. Entonces, las posibilidades ante una persona sordomuda siempre vemos que hay que ayudarles, que todo esto, pero yo no digo que no haya que ayudarles, pero digo que la forma tal vez de ayudarles es dándole una mentalidad positiva, es explicándole cómo funcionan las leyes universales para que pueda realmente conectar con ellas, conectar con esa inteligencia infinita, Dios, universo, como lo prefiera llamar cada uno, y pedirle eso que desea y él a cambio hacer una tarea que le pague por ello. Entonces, ¿cómo potenciamos la fe? Como todo, entrenándola. La fe no es más que confianza en sí mismo. Como os decía, vamos a integrar con la confianza. Cuando tú no tienes ninguna confianza en ti mismo, es normal que no creas que puedes lograr algo. No es que no creas que algo es imposible, es que creas que tú no eres capaz, pero todos, absolutamente todos somos capaces. ¿Qué es lo que hay que hacer? Empezarte a demostrar. Por ejemplo, cuando os hablo de rutinas, levantarte a las 5 o 6 de la mañana, cuando tú empiezas a confiar en ti porque ves que llevas 100 días, 200, un año, 2 años levantándote a la hora, ganas confianza en ti mismo. Cada día que tú bajas al gimnasio, ganas confianza en ti mismo. Cada día que haces las cosas que dices que vas a hacer, ganas confianza en ti mismo. Y si tienes la confianza por los suelos, tienes que empezar a sugestionarte, como el niño que no oía y creía que oía. Tienes que empezar a repetir continuamente que confías en ti mismo, que confías en ti mismo, que confías en ti mismo, porque cada vez que te propones hacer algo y no lo haces es no confío en mí mismo. Entonces, ve poniéndote cositas sencillas de cumplir y céntrate en aumentar tu confianza para poder disfrutar del mayor poder que tiene el ser humano, que es la fe.
Fijaros, todos esos milagros que hacía Jesús no era más que fe, y lo decía una y otra vez. Es vuestra falta de fe. Hablaba de un pueblo sin fe, es un pueblo que perecerá. ¿Qué le pasa a España o a algunas comunidades o a algunos pueblos? Han perdido la fe y por eso van a la deriva. ¿Qué le pasa a Estados Unidos? Tiene fe, por eso va como va. Te gustará más o menos, pero en bienestar. ¿Qué le pasa a países que van bien? Tú le preguntas y tienen fe. Tienen fe en ellos mismos, tienen fe en el pueblo, tienen fe. En cambio, preguntas a un país súper subdesarrollado, no tienen fe, esto es imposible con estos políticos, con este tal, no tienen soluciones, tienen excusas, tienen justificaciones. Por eso necesitamos fe, gente con fe en nuestro país, gente con fe en nuestra comunidad y en nuestro entorno, por supuesto, para contagiarnos de ello. Y eso se gana con la confianza. Al final, la fe es la llave de todo y fíjate si tiene poder, que yo mismo, si a mí ahora mismo me viene una persona con una titulación increíble y no siento la fe, porque la fe se puede sentir, se puede ver en el brillo de los ojos, en el entusiasmo, en todo, pero no veo fe, veo que viene con un currículum brutal y me lo trae y quiero trabajar y además se nota, ¿no? Cuando están prestando o están buscando ese empleo en distintos negocios, se nota, se siente. ¿Y qué va a suceder? Pues bueno, a lo mejor si no supiera estas cosas, a lo mejor lo conocería, pero con quien realmente quieras trabajar para que te impulse es alguien que conoce estas leyes, tiene la experiencia. Y esto no solo me pasa a mí, eso le pasa a muchos millonarios que conozcas. Si le preguntas a quién elegiría antes, te va a decir lo mismo que yo, a una persona con fe, a una persona con brillo. Y por supuesto, si me puede demostrar que es perseverante, que era la cuarta, ahí tiene el trabajo suyo. ¿Por qué? Porque una persona con fe es capaz de todo. En cambio, el otro es capaz de lo que ha logrado. Y a lo mejor ni eso, porque a lo mejor lo logró mientras tenía fe, pero ahora no la tiene. Y eso se ve. Y son esas personas a las que las puertas se le abren radicalmente. Yo imagínate, ahora mismo monto un concesionario de coches y digo, vale, hay alguien que me lleve el concesionario, alguien que enseñe los coches, que les explique, que todo esto. Prefiero coger a un niño, a un chico joven con mucha fe, que viene ilusionado. ¿Cómo se nota que viene ilusionado y con fe? Viene bien vestido, viene bien arreglado, viene puntual, viene algo preparado, porque tiene fe. ¿Y entonces qué sucede? Que le diré, pues mira, como te gustan tanto los coches, como tienes tanta fe, tú ahora préndete todos los que tengamos de pe a pa. Y el niño lo va a hacer porque tiene esa fe, tiene ese entusiasmo, el niño, el joven. Si le digo que aprenda a vender y que se haga este curso, que se lea este libro, se lo va a leer. En cambio, la otra persona no. ¿Y en qué se va a reflejar al final? A la hora de un cliente cuando venga. ¿Es lo mismo que te reciba una persona ilusionada o que te reciba alguien amargado o sin más, alguien mediocre? Y ejemplos de fe hay muchísimos. Para mí, uno de los más importantes, o que más en su día más me voló la cabeza literal, era un pueblo que fue a pedir por agua y fueron a hacer, ¿no?, pues unas oraciones y demás. Y curiosamente solo fue un niño el que cuando se reunió todo el pueblo fue con un paraguas. Vais a pedir agua, pero no lleváis un paraguas o no lleváis un chubasquero. ¿Qué fe tenéis en qué va a suceder? Estáis rogando, estáis suplicando, pero no estáis ordenando a ese Dios, a esa inteligencia infinita, universal, que os dé el agua. Porque si lo crees realmente, que es como se logran las cosas, ¿no? Y si lo crees, lo creas, irías con eso. Pero ¿qué sucede? Que la gente no cree. Y entonces por eso podemos ver los resultados de que esto funciona también con los que no lo logran. No creen, no aplican y ver su realidad, observarla, cómo es. Entonces, al final, como os digo, tenéis que tratar de multiplicar vuestra fe. Ese es el mayor objetivo, porque la fe es ese impulso. Esa es la vibración que lleva el pensamiento. El pensamiento es la dirección y la fe es la fuerza. Necesitamos eso. Como dice también Joe Dispenza, un pensamiento sin la fe, sin una emoción cargada, esa que te provocaría o te generaría lograr ese sueño, no tiene magnetismo. Tú estás enviando la señal de quiero esto, pero no tiene magnetismo, no lo atrae. Entonces, chicos, chicas, aplicar todas estas cosas funciona literalmente a la perfección. Os lo puedo decir por mi ejemplo y por el de muchas personas
que estudio a diario. Es así, no le deis vueltas, confiar, os beneficia mucho más confiar en esto que os digo que no confiar y seguir teniendo resultados mediocres. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente vídeo hablando sobre la confianza y cómo aumentarla.